aquí reunidos y dispuestos a escuchar la palabra del Señor, los que estamos aquí reunidos en un templo, pero también los que nos ven en diferido, queremos agradecerles su atención y queremos pedir a Dios para que Él guíe nuestra intención, guíe nuestro espíritu, para que sea un buen receptor de la palabra. Cerremos un momentito nuestros ojos y digamos: gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es viva y es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos. Agradecemos porque hoy nos permites sentarnos a meditar en ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hemos estado con nuestra serie anual Reflejo Unidad Divina, y nuestra serie número 5 se intitula Reconociendo a Jesús como el enviado. Hoy desarrollaremos el tema Doy testimonio de mi fe. Doy testimonio de mi fe. De manera que el tema completo sería Reflejo Unidad Divina, reconociendo a Jesús como el enviado, doy testimonio de mi fe. Quiero invitarles a que tomen su Biblia en sus manos y hagamos nuestra confesión bíblica diciendo: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios y reflejamos unidad divina. Amén. Por favor, busquen en su Biblia el libro de Hechos, capítulo 24. Vamos a leer los versículos del 10 al 16. Cuando lo encuentre ya sabe lo que debe de hacer. Y con reverencia, con respeto, leeremos la palabra del Señor. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Qué lindo pasaje. Tomen su lugar, amados hermanos. Bueno, el escenario que nos plantea este pasaje bíblico es muy interesante, muy especial, porque es el escenario de un tribunal, es el escenario de un juzgado, en donde hay uno que está siendo juzgado y otros que lo están juzgando, otros lo están acusando, y el juzgado es el apóstol Pablo, el que está siendo puesto a prueba en su fe en esa oportunidad. Y él nos da una demostración tan maravillosa, tan linda, de cómo dar testimonio de su fe sin agredir a los demás, sin ser ofensivo, sin ser conflictivo, sin alterarse. Una manera maravillosa, hermanos. A mí me parece de verdad muy elegante la forma en que el apóstol Pablo aquí comienza a hablar. Pero teniendo esto como escenario de inicio, entendiendo en qué situación se encontraba el apóstol Pablo, vamos a ver qué enseñanza nos deja en este pasaje y qué es lo que nosotros debemos entender.
¿Por dónde vamos con este tema? Doy testimonio de mi fe. Nosotros sabemos que en la iglesia casi siempre se predica que nosotros debemos compartir nuestra fe, que nosotros debemos evangelizar, que debemos ganar a otras personas para Cristo. Yo creo que eso estamos cansados de que nos lo digan los pastores y los predicadores. Siempre nos van a recordar eso, de alguna manera, de una o de otra forma, siempre se nos dice que esa es la gran comisión de la iglesia. Pero entre lo que se dice y lo que se hace, tristemente hay una gran diferencia. Ustedes y yo solo tenemos que recordar, tal vez la última vez que desarrollamos una actividad evangelística organizada como iglesia, ¿cuántos de nosotros estuvimos en esa actividad? ¿Qué tan involucrados estuvimos? ¿Qué tanto participamos? ¿Y con qué ánimo, con qué actitud hicimos aquello? Y por supuesto cada uno se sabrá responder a sí mismo, pero es evidente, y no hablo solo de nuestra iglesia local, hablo de la iglesia de Cristo en general, al menos en nuestro contexto cultural guatemalteco, que es bien difícil que la iglesia como tal participe efusivamente, fervientemente, espontáneamente en actividades evangelísticas. Ya no digamos hacerlo de manera personal, espontánea, en cualquier escenario que estemos. Eso nos cuesta más todavía. Interesante, porque no sé si el apóstol Pablo, porque lo tenían contra la pared, él respondió de esta manera, pero nosotros conocemos la trayectoria del apóstol y podemos decir que no era así, que esta era una más de las maneras en que él nos demuestra cómo él siempre dio testimonio de su fe. Por eso vamos a aprender de él y de este pasaje en el particular varias cosas importantes. Bueno, no son varias, son dos tal vez a lo sumo, pero que nos pueden servir a nosotros para reflejar unidad divina, para demostrar que reconocemos a Jesús como el enviado de Dios, pero que damos testimonio de nuestra fe. Primero, debemos testificar aún ante las autoridades. Fíjense lo que dije, debemos testificar aún ante las autoridades, no solo ante las autoridades, sino aún ante las autoridades. El apóstol Pablo estaba aquí ante una autoridad judicial, digámoslo de esa manera, alguien que podía mandarlo a la cárcel por su fe. Pero nosotros no necesariamente vamos a estar siempre frente a autoridades de esa naturaleza. Pueden haber autoridades de otra naturaleza en nuestra vida. Por ejemplo, en donde usted trabaja, hay autoridades que no necesariamente lo van a mandar a la cárcel por su fe. De repente lo despiden en el trabajo por su fe. Eso sí es cierto. O quizá en donde estudia, la maestra tal vez es de otra religión o rechaza el evangelio y entonces como autoridad puede hacerle algún daño. Pero siempre hay figuras, incluso hay jóvenes y señoritas que en algún momento de su vida, por causa del evangelio, han sufrido el acoso, han sufrido la amenaza de sus propios padres, que son su autoridad en casa. Entonces, quiero que ampliemos nuestra mente en este sentido, de que nosotros debemos testificar aún ante las autoridades, entendiendo que puede ser cualquier tipo de autoridad. Nosotros sabemos que si hemos sido redimidos por Jesucristo, de una o de otra manera, en mayor o menor grado, seremos confrontados en algún momento por alguna autoridad para dar testimonio. Hay quienes hasta por molestar lo hacen, vaya. En las empresas se ve mucho eso, que el jefe es de otra religión o es incrédulo y le gusta molestar, le gusta provocar a los cristianos. No necesariamente que vaya a despedirlos o que vaya a hacerles algún daño, pero le gusta molestarlos. Y entonces ahí es donde hay necesidad de dar testimonio. Pero miren el apóstol Pablo cómo dio testimonio. En primer lugar,
debemos validar la autoridad de la persona que nos está confrontando. ¿Qué quiere decir validar? Lo dije la semana pasada, significa dar validez a esa autoridad, reconocer que es una autoridad. Y miren entonces ahora los primeros versículos del 10 al 13, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Ahora póngale atención ya con todo esto que yo le dije y le expliqué, ponga atención a cómo se expresa el apóstol Pablo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo, o sea, el gobernador le dio la palabra para que se expresase, para que hablase. Dice el versículo 10, respondió, o sea, Pablo, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Porque sé que desde hace muchos años eres juez. Era gobernador, pero él lo está viendo en ese momento como un juez. O sea, un gobernador que adoptaba la postura o la calidad de juez delante de aquellas personas que él gobernaba. Entonces sorprende que al inicio de su defensa, lo primero que hace Pablo es validar la autoridad de quien ejerce el gobierno. Y pongan mucha atención, que solo estoy diciendo que está validando la autoridad, está reconociendo la autoridad del gobernador, no lo está chaqueteando. Como decimos comúnmente, no es salamería esto, no es adulación, como sí lo hicieron, por ejemplo, los que lo acusaban en su momento, que les tocó hablar. Démosle una miradita al versículo 3 y 4, ahí están los acusadores hablando. Dice: oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, pero no por molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Chaqueteros, mire, le estaban dando digamos, los elogios al gobernador como para conquistárselo en la acusación que ellos tenían que hacer. El apóstol Pablo no cae en ese extremo, pero sí es equilibrado al reconocer aquella autoridad, porque sé que desde hace varios años eres gobernador, por eso voy a prestar declaración. Y pareciera ser que dentro del pueblo cristiano muchas veces nosotros o caemos en el extremo de aquellos de chaquetear, ¿cómo? ¿Qué otra palabra usamos en Guatemala, hermanos, para decir? De ganarnos la voluntad de las autoridades. O caemos en el otro extremo de oponernos a la autoridad, de sublevarnos a la autoridad, de no manifestar respeto a la autoridad. Caemos en ese extremo, como cae cualquier otra persona que no sea cristiana. Entonces, hermanos amados, lo primero que debemos aprender aquí del apóstol Pablo es que él testifica ante las autoridades, primero validando la autoridad de Félix, del gobernador, pero lo hace con equilibrio, lo hace con madurez y con serenidad. Lo segundo que aprendemos es que debemos mantener un testimonio personal de paz. Un testimonio personal de paz. Ese elemento manifestado por el escritor en labios de Pablo aquí, dice que debemos mantener un testimonio ante las personas, que nosotros no somos conflictivos, que nosotros no somos problemáticos, sino que vivimos en paz y en quietud ante las demás personas. Cuidemos nuestro testimonio, hermanos, en el trato y relaciones con las demás personas. Cuidemos nuestro trato a las autoridades. Será bueno que todos den buen testimonio de nosotros. El versículo 12, fíjense lo que dice, hermanos: y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. O sea, Pablo está diciendo aquí: yo sé que tú eres autoridad, yo te reconozco como autoridad, pero tú vas a ver, si haces tus investigaciones, que a mí no me agarraron porque estuviera peleando, porque estuviera alterando el orden. No, simplemente yo quería ir al templo. Mire cómo se defiende, con qué sabiduría y con qué equilibrio, dando un testimonio personal de paz. Yo creo que es muy conocido, y les voy a dejar de tarea hoy a ustedes.
lo que, comentando con mi esposa, nosotros evaluábamos hace un día o 2 días este caso de aquí en la zona 13, precisamente en la Aurora 1, de un vendedor de huevos con su pick-up. ¿Cuántos saben esa historia, hermanos? ¿Verdad que sí? Vieron la historia, pero no leyeron la Biblia, pero está bueno, nos va a servir para ilustrar. ¿Qué pasó con este vendedor de huevos? Que llegó, puso su pick-up, no sé cuánto tiempo, fue a entregar en las tiendas, me imagino que son los que entregan cartones de huevos enteros en las tiendas y todo, y cuando él regresó, me parece, le estaban poniendo el cepo. Él se opuso, parece que lo que yo lo alcanzo a entender es que no lo habían terminado de poner, él lo quitó, cargaba algo en la mano en el video. Yo pensé que con eso iba a golpear al policía de Metra, pero no, gracias a Dios no, pero sí lo golpeó, terminó tirándolo al suelo al policía y golpeándolo ahí en el suelo. Y luego agarró su pick-up y se fue. Pero como los de Metra tienen radios y se comunican entre ellos, rapidito se comunicaron con otros y ahí por el Museo del Niño, ahí lo agarraron. Entonces la tarea que les voy a dejar es, ¿quién es el culpable? ¿El ciudadano o el policía? ¿Quién tiene culpa? Y si usted me dice los dos, bueno, ¿en qué porcentaje, en qué grado tiene más culpa uno que otro? ¿O será que al 50%? Pero debemos analizar, a la luz de este pasaje, mire qué interesante, nos sirve mucho, hermanos, para decir uno, y no sabemos si esta persona eso no es cristiana, pero ¿y si resulta que asiste a una iglesia evangélica? El vendedor de huevos. Y si resulta que el policía de Metra también asiste a una iglesia evangélica, 2 hermanos en Cristo se revolcaron ahí, independientemente de su papel en la vida, ¿verdad que sí? Pues precisamente por eso, yo no soy chismoso, no me gusta el chisme, hermanos, pero me entretiene. Estaba yo, ya les he contado que nosotros vivimos en un segundo nivel y a veces nos asomamos a ver, porque ahora resulta que abajo de nuestro apartamento, pero abajo en la calle, en el primer nivel, hay ventas de todo, hermanos. Ponen una venta de tortillas de harina ahí y ahora pusieron una venta de chucos, que espero yo que no estén tan chucos, pues nunca los he probado. Pero cabal, ahí en la venta de chucos estaba el vendedor de los chucos y el comprador. Y el comprador estaba comentando ese caso con el otro. Yo que me asomo a la ventana y yo oigo que están hablando de ese caso del policía y del vendedor de huevos. Y este señor le dice al vendedor de los chucos, por eso a mí no me gusta faltar el respeto a los policías. A mí un día ahí en la Atanasio me agarró un policía mal parqueado, y me dijo que ahora me tenía que poner multa, que no sé qué, y yo, ¿sabe qué le dije? Muy bien, oficial, no tenga pena, usted está haciendo su trabajo, haga lo que tenga que hacer, dice. Y eso lo impresionó al policía y le dijo, mire, porque usted reconoció su culpa, su fallo, esta vez no le voy a poner, váyase, eso sí, tenga más cuidado. Y se solucionó el problema. El problema de los otros todavía sigue. El de él se solucionó rápido. No, tampoco sé si este señor es cristiano o no, pero la actitud que él tomó fue diferente, fue de respeto a la autoridad y no salió perjudicado ni la autoridad ni él. Digo todo esto, hermanos, aprovechando que son ejemplos de actualidad en nuestra sociedad, porque nosotros debemos mantener ese testimonio personal de paz. Ayer recibí un webinar. Ya saben qué es un webinar, ¿verdad? No tiene que ver con el vendedor de huevos. El webinar es un seminario por la web, por internet. Y entonces participé como oyente de un webinar, y el expositor puso un ejemplo de algo que le sucedió a él. Cabal por el aeropuerto, dice que le pasó hace algún tiempo, que él iba en su carro y pasó un bus y lo pasó topando, lo chocó pues, pero el del bus se fue, siguió, no se detuvo, y entonces dice él, yo
agarré el carro y me le rebasé y me le puse enfrente, me le atravesé. Y entonces tuvo que parar. Y cuando bajó, entonces le dije, ¿qué pasó, amigo? Me chocó y usted sigue caminando. ¿Qué pasó? Y estaban hablando ya ahí entre ellos. Pero cuando él se atravesó al bus, entonces el bus quedó bloqueando una calle que venía en transversal, digamos, al donde ellos iban. Y venía otro carro allá. Y el otro va a sonar su bocina para que quitaran el bus para poder pasar. Y como no movían el bus, el otro se bajó. Y llegó a donde estaban ellos hablando. Y el hermano dice que le dijo, yo queriendo hacer las cosas con calma, hasta le puse la mano en el hombro y le dije, tenga paciencia, amigo, mire, ya vamos a arreglar, que a mí ningún hijo de su papá y su mamá me va a hacer. Ya saben cómo habla la gente que no tiene a Cristo, y saca una pistola. Y entonces dice él, yo reaccioné, digo, ¿qué estoy haciendo? Y entonces lo que dice, no tenga pena, ahorita me voy, y se subió a su carro y se fue mejor. Ya ni arregló nada con el del bus. Hermanos, miren qué cosas pueden suceder y cómo nuestro testimonio fácilmente se puede ver manchado. ¿Somos gente de paz o somos altaneros? Usted que anda en vehículo, usted que anda en moto, ¿cómo se conduce? ¿Tienen carril los motoristas, hermano Álvaro? Pero hubo alguien, un motorista, que le reclamó a unos carros, ¿ustedes por qué se pagan tanto? Están tapando el carril de los motoristas, dijo. Se van en medio de los carros, ¿verdad? Y ya piensan que ese es su carril, pero no. ¿Cómo nos conducimos nosotros? Cuando vamos en vehículo también, hermanos. Qué cuidadosos debemos ser. Y no solo por evitar accidentes y ese tipo de cosas, sino por dar testimonio, por dar buen testimonio. Y cuando estamos ante una autoridad, tengamos cuidado cómo le hablamos a la autoridad. Pero lo otro que nos enseña el apóstol aquí es que debemos animar a investigar los hechos concretos. O sea, tenemos que procurar que las cosas se resuelvan por lo que realmente ha pasado. El versículo 11 y el 13 les voy a leer ahora. Dice, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y el 13, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Entonces lo que el apóstol está haciendo aquí es dirigir a la autoridad, al gobernador de alguna manera, para que investigue los hechos que realmente sucedieron antes de emitir un juicio en contra o a favor de él. Que averigüe bien cómo está la situación. Entonces nosotros eso tenemos como ejemplo, hermanos, porque siempre vamos a ser portadores del Evangelio, siempre vamos a ser embajadores de Cristo donde quiera que nos desenvolvamos y en cualquier circunstancia que estemos. Y la segunda cosa que aprenderemos esta mañana es que nuestro testimonio es una confesión pública. Ahora vamos a leer los versículos del 14 al 16. Dice, pero esto te confieso. Aquí ya él dejó, digamos, la argumentación legal y viene ahora a una argumentación espiritual. El 14, perdón. Pero esto te confieso, que según el camino, ese camino está con mayúscula, porque así le llamaban a los que seguían a Jesús, a los del camino. Y dice él, que según el camino que ellos, o sea, sus acusadores, llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Qué está diciendo el apóstol acá? Él está dando testimonio público de su fe. Y entonces él nos muestra que nosotros reconocemos o debemos reconocer que no todos piensan como nosotros, para empezar. Tenemos que estar conscientes de eso.
No todos ahí en el trabajo van a pensar igual que usted. No todos en el colegio, en el instituto o en la escuela van a pensar igual que usted. No todos en su vecindario van a pensar igual que usted. Hay diferentes posturas de pensamiento, como hay también diferentes posturas religiosas. Entonces tenemos que estar conscientes de eso, que nosotros estamos en un abanico de pensamientos muy variado en cualquier contexto o en cualquier escenario en el que estemos. Eso nos debe hacer pensar que muchas personas a veces, por esa diferencia que hay de criterios y de pensamientos, actúan equivocadamente, actúan al revés de lo que lo hizo el apóstol aquí, que en vez de entender que hay una posición de pensamiento o doctrinal o espiritual diferente, atacan esa posición, atacan a esa persona y entonces la critican, y ahí es donde está el problema. Nosotros, hermanos, no podemos esperar que todas las personas piensen y menos que actúen igual que nosotros. Reconocer esa realidad es fundamental, es importante para que nosotros dirijamos nuestros esfuerzos por convencer mediante la predicación, pero también mediante el testimonio a quienes no creen. Eso es lo que dice el versículo 14 realmente. Pero te confieso esto, ya después de que dijo, yo no estaba provocando problemas, averigua bien esa parte. Ahora él dice, yo te confieso y estoy convencido y tengo claro que mis acusadores no piensan igual que yo, porque a lo que ellos le llaman, a este camino donde yo estoy, que ellos le llaman herejía, yo le llamo la oportunidad de mi salvación. Yo le llamo la oportunidad de la salvación de las personas. Yo también he creído las mismas cosas que ellos creen. Yo creo lo que dicen los profetas. Yo creo lo que dice la ley. Y los otros lo creían, pero lo aplicamos de maneras diferentes. Eso es el punto aquí, hermanos, que él dice, lo mismo que ellos creen, yo lo creo. Lo mismo que ellos sustentan bíblica o escrituralmente, yo también lo sustento, pero ellos lo están aplicando de una manera diferente. Yo, dice Pablo, sirvo a Dios, y nosotros, hermanos, debemos servir a Dios también. Las personas que piensan diferente a nosotros y dicen que el camino del Señor Jesucristo, que la iglesia evangélica, o que el evangelio es falsedad, es herejía, es pérdida de tiempo, etcétera, nosotros no nos debería afectar. Nosotros debemos estar convencidos que este camino, esta vida, esta verdad, esta salvación que hemos alcanzado es maravillosa, es lo mejor y es lo que nosotros tenemos que compartir. Si ellos no lo quieren creer, ya será su problema, pero no podemos forzarlos a que crean, pero sí debemos darles el mejor testimonio y la mejor predicación. Son dos cosas importantes que van de la mano, la predicación y el testimonio nuestro. Podemos ser muy buenos predicadores, pero si nuestro testimonio falla, falló todo. O si damos buen testimonio, pero no les predicamos la verdad, igual estamos fallando en todo. Reconozcamos que todo debe ser conforme a las Escrituras, como dice siempre este versículo 14. Para Pablo su servicio era de conformidad a la ley, pero para nosotros, de acuerdo con la palabra del Señor, a la Biblia, debe ser conforme a toda la Escritura. Él no tenía todos estos escritos que nosotros tenemos. Él tenía solo el Antiguo Testamento, básicamente. Pero miren, qué maravillosa forma de defenderse, qué maravillosa forma de dar testimonio. Entonces, llegamos o debemos llegar al mismo punto que él llegó. Él señaló y rescató de esa creencia común de ambos la resurrección de los muertos. Mire qué sabiduría, qué habilidad para llegar a ese punto. Porque dice ahora en el versículo 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. O sea, yo tengo esperanza en Dios y ellos tienen esperanza en Dios. ¿Y cuál es esa esperanza? Que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos.
Y es precisamente la Biblia la fuente de nuestra fe, de nuestra doctrina, y por medio de la cual creemos que la resurrección de entre los muertos, hermanos, es una esperanza contundente para cada uno de nosotros. Nosotros, si de algo debemos estar convencidos, es de la resurrección de Jesucristo y de la resurrección de los muertos, de la resurrección de los que creen en Jesucristo para vida eterna, pero de los que no creen para condenación. Así de sencillo, hermanos, tanto de justos como de injustos. Y eso es lo que argumenta el apóstol Pablo también allá en Primera de Corintios capítulo 15, toda esa argumentación acerca de la resurrección. Nosotros debemos creer en ello. Y él dice, pues estamos creyendo lo mismo. Yo no sé si realmente por qué me acusan. Como diría Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo lo acusaron en España de que había dejado de pagar ciertos impuestos. Y lo llevaron a un tribunal, y hay un video ahí, como ahora todos lo publican. Ahí hay un video donde está Cristiano Ronaldo. Y Cristiano Ronaldo dijo, yo no entiendo qué estoy haciendo aquí, dijo. Estaba ante un juez también. No entiendo qué estoy haciendo aquí, yo he pagado todo. No, pero miren, los registros está que no pagó en 2012, 2013 o algo así. Esos años no los pagó. Pero yo no entiendo eso, dijo. Si yo apenas estudié sexto. No entiendo nada de eso. Pero yo le he dicho a todos mis asesores que hagan las cosas como tienen que hacerse. Miren qué problema tienen los que tienen plata y no tienen el conocimiento para usar bien sus recursos, hermano. ¿En qué lío los meten los otros? Nosotros, hermanos, debemos creer en la resurrección de los muertos y estar convencidos que esa es una base sólida para nuestra salvación y para la vida eterna. Porque si Cristo no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 15, nosotros seríamos dignos de lástima y sí estaríamos perdiendo nuestro tiempo aquí. Pero como creemos que Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y aquí está el apóstol Pablo acuñando su fe una vez más con el tema de la resurrección. Y cierra diciendo, por todo lo que he dicho antes, yo procuro vivir en paz. Yo procuro no meterme en problemas. En paz con Dios y en paz con los hombres. Le pregunto, ¿hace usted eso, hermano? Trata de evitar. Yo sé que somos seres humanos, que vivimos en un mundo de pecado, que nos relacionamos con todo tipo de personas y eventualmente nos encontramos en situaciones en que debemos afrontar algo, pero aun cuando tenemos que afrontar eso, ¿qué tanto cuidamos que la paz prevalezca con ese vecino con el que peleamos o con ese familiar con el que peleamos? Porque a veces los pleitos más encarnizados son con la propia familia, aunque usted no lo crea, pero así sucede, hermano. Entre la mía, a veces se jalan los pelos, pues yo me lo corté. Porque sabemos, hermanos amados, que somos seres humanos y estamos propensos. Y cuidado con las emociones, porque cuando también vi algo muy muy bonito no sé si es un pastor o alguien que enseñó, que cuando uno entre más se enoja, más bruto se vuelve, dijo él. Porque cuando uno le da lugar a las emociones de enojo en su vida, entonces deja de pensar, va dejando de pensar y actúa por instinto. Entonces tengamos cuidado con esa parte. Mis amados hermanos, aquí hemos aprendido algo muy lindo acerca del apóstol Pablo. Ese versículo 16 lo voy a leer solo por completar el pasaje, pero ya se los expliqué. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Sin ofensa, tratemos de no emitir ofensas. Hermanos amados, nuestro testimonio es valioso. Su testimonio y mi testimonio son importantes para acuñar la fe que nosotros decimos tener, para acuñar nuestra vida espiritual. Dos cosas: la predicación, debo dar testimonio, pero debo respaldarlo con mis hechos, con mi forma de ser, con mi forma de actuar. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y yo quiero que piense usted quizás en el problema que tuvo esta semana. Quizás usted tuvo una confrontación con alguien en esta semana.
Piense en ello. ¿Cómo actuó? ¿Cómo usted se expresó ante las demás personas? No sé si tuvo alguna situación delante de un jefe, delante de una autoridad de policía, delante de una autoridad de otra naturaleza, o quizá con sus padres, joven o señorita. ¿Cómo actuó usted? ¿Trató de mantener estos elementos en firme? ¿Trató usted de ser equilibrado o equilibrada en estas cosas que nos enseña la palabra? ¿Dio validez a la autoridad que prevalece sobre usted? ¿Reconoció esa autoridad? ¿Mantuvo un testimonio personal de paz? ¿Se remitió a los hechos concretos en vez de a cosas que se dijeron, a cosas que pasaron y que no le constan a usted? ¿Y su testimonio cómo quedó después de ello? ¿No quedó abollado? ¿No quedó dañado? ¿No quedó alguna herida en el corazón de alguien por algo que usted hizo, por algo que dijo? ¿Entiende usted que no todas las personas piensan como usted, mi hermano, mi hermana? ¿Entiende que usted y yo somos siervos de Dios donde quiera que vayamos? Que nosotros somos embajadores del Evangelio para gloria de Dios y que debemos conducirnos y hablar conforme a las Escrituras y que finalmente debemos procurar la paz con Dios y la paz con los hombres. Señor, en el nombre de Jesús queremos agradecerte por tu palabra que nos enseña, porque estamos seguros, Señor, que cada día se nos presentan a nosotros diferentes situaciones. Y yo quiero pedirte, Señor, que nos perdones si hemos fallado, si nos hemos equivocado en todo esto, pero que nos des la oportunidad de, a partir de ahora, al escuchar esta enseñanza, de enmendar, de corregir y de ser mejores de aquí en más. Para tu gloria lo pedimos, oh Dios, para tu alabanza, en el nombre precioso de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén. El cielo y la tierra creó, de la tierra Él nos levantó, aliento sopló, su imagen nos dio y en su reino Él nos abrazó. El cielo a la tierra amó y la tierra su amor traicionó. El cielo lloró, pecado manchó el propósito de la creación.
en la cruz la esperanza venció. Y el cielo en la tierra triunfó. Del infierno las llaves tomó. En gracia y justicia Él resucitó. Toda gloria a Jesús nuestro Dios. Aleluya. Los redimidos cantamos. Aleluya. Desde la tierra adoramos. Aleluya. Los redimidos cantamos. Aleluya. Desde la tierra eres el cielo en la tierra, trae tu lluvia, Emmanuel. Eres el cielo en la tierra, trae tu fuego, Emmanuel. Eres el cielo en la tierra, trae tu reino, Emmanuel. Tuya es la gloria para siempre, Rey eterno, Emmanuel. Dios con nosotros. El cielo a la tierra bajó, el Espíritu Santo llegó. Lo puedes sentir en cada latir, despertando su reino en ti. El cielo a la tierra vendrá y la historia completa será. Pero al esperar podemos cantar, el cielo en la tierra aquí está.